Quisiera saber si tienen alguna duda hasta el momento a propósito de los conceptos que hemos estado compartiendo. Me preguntan si en esta parte vamos a hacer dibujo, les estoy precisando de que no, esta parte no es con dibujo, sino que vamos a hablar de variaciones del tejido conectivo, pero en la actividad de taller sí vamos a pedir dibujo. Y me preguntan si es con nota, sí es con nota. En cuanto a eso, importante entender que el enfoque de los dibujos es meramente conceptual. Eh, no ando buscando artistas de la pintura, no. Sino que seas capaz de transmitir un concepto de acuerdo a las cosas que nosotros hemos estado señalando, que en este momento nos hemos centrado en epitelios y en tejido conectivo, así que no tengan problema. Piense que también yo les comenté que las habilidades de dibujo también se van a ir desarrollando y las vamos a ir entrenando a medida que vayamos avanzando en el propio curso. Pero mientras esté el concepto bien claro, no hay ningún problema. Bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces ahora. Y como les decía yo hace un rato, vamos a empezar a hablar de las variantes del tejido conectivo. En términos estrictos, conviene siempre tener presente que cada vez que estemos hablando de tejido conectivo, siempre vamos a estar hablando de estos tres elementos que deben estar presentes. Por un lado, las células; por otro lado, el componente fibrilar; y también la sustancia fundamental. Va a ser precisamente el componente fibrilar y la cantidad de sustancia fundamental lo que va a estar de algún modo determinando las cualidades que va a tener ese tejido. Obviamente, para entender cuáles son sus cualidades, hay que extrapolar esa composición para que puedan ir cumpliendo también el rol al cual se encuentran vinculadas y asociadas en el momento y en el espacio específico que les corresponde, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla ahora y vamos a continuar entonces con esta segunda parte de esta mañana. Bien, pues, cuando nosotros hablamos de tejido conectivo y hablamos de variantes de tejido conectivo, nos vamos a encontrar con una lista relativamente extensa. En realidad, no son tampoco sus variedades. Sin embargo, para esta presentación nos vamos a concentrar principalmente en el recuadro en verde, el superior. Esto donde aparece tejido conectivo propiamente tal y algunos tejidos conectivos especializados. Eh, en próximas sesiones vamos a hablar especialmente del tejido óseo y del cartílago, que son elementos de concepto que merecen una clase exclusiva. Entonces, eso lo vamos a ver después. En cuanto al tejido hematopoyético, que lo hemos citado varias veces en la presentación ya, y el tejido conjuntivo embrionario, solamente vamos a entregar algunas nociones de ello. O sea, va a ser muy somera la información, porque también implican clases aparte, y además que se genera este conflicto que habíamos advertido de las clasificaciones que habíamos presentado al principio, porque de acuerdo a este texto, a esta diapositiva, el tejido hematopoyético es considerado una variante del tejido conectivo, o sea, tejido conectivo hematopoyético. Sin embargo, en la clasificación que nos mostraba el doctor Moreno, era considerado como un tejido especializado. Pero como les digo, esos son ordenamientos arbitrarios, no se trata de forzar un acuerdo, ni tampoco de decir cuál está por sobre otro. No, nada de eso. Importante entender el tejido hematopoyético y que para algunos es una variante de tejido conectivo y que básicamente con eso nos vamos a quedar como idea, sabiendo que para otras clasificaciones lo ubicarían en otra categoría, principalmente por la función. Así que ese es básicamente lo que debemos de reconocer. Y en cuanto a tejidos conectivos embrionarios, vamos a hacer un par de generalidades que básicamente ya también se hablaron en la segunda clase de embriología. Entonces, partiendo por la primera parte, vamos a hablar de tejido conectivo propiamente tal. Y el tejido conectivo propiamente tal se llama así, tejido conectivo propiamente tal. Y de algún modo nos va a servir para visibilizar lo que implica los elementos que lo componen. Es decir, vamos a encontrar todos los elementos que hemos señalado rutinariamente: fibroblastos, fibras colágenas, sustancia fundamental. Esto después vamos a ver que cambia un poco en los otros tejidos, pero acá sí se encuentra perfectamente bien identificado los mismos elementos que regularmente describen y definen el tejido conectivo. Para entender estas tres variantes,
vamos a partir describiendo el tejido conectivo regular. El tejido conectivo regular se le llama regular precisamente por la disposición que tiene sus fibras colágenas que se encuentran en el intercelular. O sea, ese espacio, o sea, esas fibras se disponen en manera de haces de colágeno relativamente gruesos, pero dispuestos de manera paralela entre sí. Entonces, esta disposición es la que nosotros vamos a encontrar regularmente dispuesto en este tipo de estructura. Esta, esta zona, obviamente, eventualmente puede describir una ligera sinuosidad, pero esa sinuosidad ligera no deja de perder esta característica de fibras que se disponen de manera paralela. Al final, esta estructura tiene tantas fibras colágenas, es bien densa en su estructura, que las células también se ven aplanadas, se ven aplastadas de algún modo, comprimidas, y hace que este núcleo se vea siempre alargado, siempre cuesta reconocer el contorno del fibroblasto ahí, pero la disposición va a ser esa apretada, porque hay muchas eh, fibras colágenas que lo van a estar compactando. Entonces, este corresponde al tejido conectivo denso regular. Este tejido conectivo denso regular generalmente lo vamos a encontrar en estructuras que requieren de un gran soporte en las fuerzas tensionales. Y eso lo vamos a encontrar en tendones y en ligamentos. Entonces, un tendón tiene tejido conectivo denso regular, pero recordemos también que el tendón es como se inserta el músculo al hueso. Cuando nosotros estamos revisando una estructura ósea y reconocemos una protuberancia, una apófisis, una cresta ósea o una zona de rugosidad ósea, ahí va a ocurrir, es el punto donde se va a insertar el músculo. Pero técnicamente no es el músculo el que se inserta, sino que es el tendón el que se inserta. Entonces, esa protuberancia, tuberosidad, apófisis, todos estos elementos que nos dan cuenta que está ocurriendo una inserción muscular, lo que se está insertando es el ligamento, el tendón del músculo, es decir, el tejido conectivo denso regular, en la cual termina el músculo por insertarse en esa superficie ósea. El colágeno que lo compone principalmente es tipo 1, como compone casi todos los colágenos que nosotros tenemos, y básicamente ejemplos lo vamos a encontrar en los tendones y en los ligamentos. Obviamente con esta disposición es muy poco lo de sustancia fundamental, van a estar hidratados, pero no altamente hidratados, y estos cambios de las proporciones, de acuerdo a lo que estamos describiendo, entonces lo que le va a entregar esta identidad de tejido conectivo denso regular. Aquí tenemos ejemplos de tejido conectivo denso regular, y aquí lo que se está observando corresponde al tendones, ¿cierto?, que van a permitir el desplazamiento y el movimiento de lo que serán después los movimientos de la mano, los movimientos funcionales de la mano y muñeca. Pero es esto lo que estamos viendo. Es decir, un grueso cordón de fibras colágenas que se disponen de manera longitudinal y paralela con un mismo sentido, con un mismo eje, eh, que le va a permitir ir cumpliendo con esa función. Acá, si nos vamos a nuestro territorio craneofacial, el músculo temporal se va a insertar, ¿cierto?, en la apófisis coronoides de la mandíbula a través de este tendón que corresponde a tejido conectivo denso regular. ¿Ya? Para explicar el tejido conectivo denso irregular, nuevamente tenemos que de cómo hacer el ejercicio de evocar lo que veíamos en el tejido conectivo regular. En el regular las fibras se disponían de manera paralela. En el irregular no existe esa disposición paralela, sino que hay una organización que podríamos entender como eh, irregular, es el mejor adjetivo. Entonces, esta misma situación que estamos viendo acá es lo que va a caracterizar al tejido conectivo. Entonces, el concepto de
regular e irregular se debe principalmente a la disposición espacial que adoptan las fibras colágenas que la componen. Ambos son colágeno tipo 1. Ambos son colágeno tipo 1. ¿Mm? Sin embargo, en la disposición que encontramos en el tejido conectivo denso irregular, adopta esta forma. También vamos a encontrar fibroblastos, como el que vemos acá, y otros escasos que vamos a encontrar en algún otro lado, pero este, digamos, lo que lo va a caracterizar. Esto lo encontramos principalmente en las organizaciones capsulares de los órganos, que hay estructuras que son más gruesas, en ciertas envolturas musculares, y también bajo la piel, en lo que se le llama la dermis, ¿ya? Recordemos que la piel se constituye por el epitelio pluriestratificado queratinizado, y más abajo, y eso se le llama epidermis, y después se encuentra la dermis, y la dermis tiene una parte de la dermis se caracteriza por tener este tipo de tejido conectivo, que es un tejido conectivo eh, denso irregular. Dentro de las características que tiene también este tejido conectivo denso irregular es que tiene pocas fibras elásticas y pocas fibras reticulares. De hecho, las fibras reticulares casi ni se reconocen, y hay un componente elástico, pero también es escaso. Lo que más lo caracteriza es el colágeno tipo 1. Las células, fibroblastos, y la disposición, como les decía yo, es en la dermis y también en las cápsulas de órganos que lo están envolviendo. Entonces, cuando nuevamente llegamos al ejemplo del músculo, mientras acá nosotros observamos las fibras musculares, quien está haciendo la envoltura a este nivel corresponde a tejido conectivo denso irregular. Muchas veces la gente no se come esto porque piensa que es grasa. En realidad no es grasa, es colágeno, o sea, son proteínas. O sea, son proteínas de distinto tipo al que vemos en el músculo, pero son proteínas al fin y al cabo, colágeno. Así que para que hagamos nuestra interpretación de estas partes del músculo cuando estemos en presencia de situaciones como esta. Más allá si somos vegetarianos o no, ¿ya? Y aquí llegamos a esquemas como esto, que es un esquema muy básico, es un esquema muy elemental y que es tremendamente injusto para describir los componentes del tejido conectivo. En realidad, este esquema, ¿qué dice el tejido conectivo? Nada, absolutamente nada. Entonces, si nosotros tuviéramos que mejorar este tejido conectivo, tendríamos que poner fibras, tendríamos que agregar los fibroblastos. Como ya sabemos que es denso irregular, tendríamos que poner ahí tejido conectivo denso irregular. ¿Por qué no le incorporamos moléculas de fibronectina? Ponemos un macrófago y todos los elementos que nos permitan describir el tejido conectivo. Sin embargo, esquemas como estos no dan cuenta de ello. Entonces uno debe ser cuidadoso al interpretar esto porque realmente son esquemas que tienen deficiencias, muchas deficiencias. Podríamos comentar también el epitelio. Ahora bien, su fortaleza está en otras cosas. Es que describe la posición de diferentes elementos que sí componen la piel. El pelo, el músculo, glándula sudorípara, glándula sebácea, diferentes estructuras, terminaciones nerviosas. Pero bien en esos aspectos, pero deja hartos vacíos en otros elementos conceptuales que son muy importantes, como el valor que le damos nosotros en lo particular al tejido conectivo, que es el tema que estamos nosotros abordando en esta sesión. Nuevamente, revisamos una inserción muscular y estas fibras musculares, que en próximas clases las vamos a volver a ver, reconocemos la inserción tendinosa de esta parte con un tejido conectivo denso regular, y esta vaina aponeurótica que sería compuesta por el tejido conectivo denso irregular. Entonces, ¿qué queremos señalar con esto? Que todos los tejidos tienen una organización de tejido conectivo dependiendo de la función que van a cumplir, dependiendo del rol que tiene que desempeñarse, y lo que va a hacer especialmente este tejido conectivo, ayudar a que otros tejidos funcionen mejor. Un músculo sin tendón no funciona. Un músculo que no está protegido ni nutrido no va a poder funcionar. Y ahí el tejido conectivo está haciendo este trabajo.
El tercer tipo de tejido conectivo propiamente tal corresponde al tejido conectivo laxo. Y el tejido conectivo laxo se caracteriza principalmente por su alta cantidad de sustancia fundamental. Entonces, vamos a reconocer acá la presencia de los fibroblastos, que es lo que tenemos ahí presente, lo que yo estoy tratando de marcar. Vamos a reconocer la presencia de las fibras, pero todo eso blanquecino que nosotros estamos viendo ahí que se encuentra en esta preparación histológica va a corresponder al material viscoso, este material semifluido, a las proteínas que están hidratadas y que le van a conferir esta característica de laxitud. Este tejido conectivo laxo ayuda a que los tejidos se encuentren suspendidos. ¿Ah? Es lo que le confiere ese aspecto como de cola de pegar, si uno está haciendo una disección en un tejido fresco. Y su finalidad principal es contribuir al sostén, a que las estructuras se mantengan en su posición. ¿Dónde vamos a encontrar este tejido conectivo laxo? Principalmente en el mesenterio, una membrana que más adelante vamos a mostrar, en la pulpa dental, también entre las fibras musculares, y también lo vamos a encontrar en otra parte de la dermis, que se llama dermis papilar. Entonces, está en varios lados cumpliendo esta función de soporte, pero algunos aspectos que para nosotros son relevantes, especiales de visibilizar, es lo que vamos a encontrar principalmente en la pulpa dental. La pulpa dental, entonces, este corazón que tiene el diente en su interior, tiene en su composición tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo. La pulpa dental se compone de tejido conectivo laxo. Obviamente igual hay fibras colágenas, pero en menor cantidad, menor densidad. Fibroblasto igual que los otros tejidos, pero un gran dominio de lo que corresponde al tejido, la sustancia fundamental, que son estas proteínas, glicoproteínas y alta hidratación. El mesenterio corresponde a esta membrana que se encuentra en el abdomen principalmente y que ayuda a contener las vísceras. Es un verdadero delantal de tejido conectivo y que lo vamos a encontrar ahí presente. Esto también tiene una capa epitelial, pero lo que estamos acá tratando de describir es el componente de tejido conectivo laxo. Y ahí tenemos una referencia de dónde podemos encontrarlo. Y en el diente lo vamos a encontrar en la pulpa. En la pulpa dentaria vamos a encontrar el tejido conectivo laxo también. Y lo que señalamos también, nosotros habíamos dicho hace un ratito, este epitelio plano pluristratificado queratinizado, recordando lo que dijimos la vez pasada, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo. Decíamos que la dermis se encontraba compuesto por un tejido conectivo denso irregular, que es el que estamos viendo acá, pero la dermis papilar, que justamente se le llama esta parte de acá, donde hace estos pronunciamientos papilares, es tejido conectivo laxo. Entonces ya podemos reconocer varios elementos a propósito de lo que hemos dicho en esta clase. La piel tiene un tejido conectivo, perdón, un epitelio plano pluristratificado queratinizado. Inmediatamente por debajo, asociado a la lámina basal, vamos a encontrar una dermis reticular que se llama y que corresponde a, perdón, dermis papilar, y que corresponde a tejido conectivo laxo, y por debajo de esta dermis papilar vamos a encontrar la dermis reticular que corresponde a un tejido conectivo denso irregular. El doctor Moreno también advirtió, y bajo el tejido conectivo denso irregular vamos a encontrar tejido adiposo. Entonces, con esto estamos reconociendo parte de la organización arquitectónica que nosotros vamos a observar en la piel, probablemente tal, que es lo que estamos tomando como referencia en este momento. Profesor, Entonces, un ratito. Entonces, tejido conectivo laxo, nuevamente, lo más importante es su gran abundancia de sustancia fundamental y que lo vamos a encontrar en la composición del mesenterio y en la composición de la pulpa dental, que para nosotros es altamente de referencia. Dimos el ejemplo también como en qué rol presentaba y se desempeñaba cuando hablamos de la composición de la piel, que se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, y lo que faltaba por comentar, que también se encuentra ahí pegando las fibras musculares
íntimamente. Ahora sí, dime, hazme tu pregunta, por favor. ¿A qué parte del tejido se refería con reticular y adiposo? El adiposo acá no se ve. Sería esto se correspondería a la reticular, dermis reticular que se encuentra bajo el tejido conectivo laxo. Y esto corresponde a tejido conectivo denso irregular. Denso irregular. Y debajo de este tejido conectivo denso irregular vamos a encontrar la capa de células adiposas. ¿Bien? El segundo grupo de tejidos conectivos que vamos a revisar corresponde al tejido adiposo, al tejido reticular y al tejido elástico. Em, el tejido, cada una de estas células, perdón, cada uno de estos tejidos va a tener su célula que la va a caracterizar y las fibras que lo van a componer, unas más, otras menos. En el caso del tejido adiposo, la célula que lo compone es el adipocito. Y la célula del adipocito ya lo habíamos descrito anteriormente, que corresponde a una célula bastante voluminosa, bastante grande, que tiene una vesícula cargada de lípido en su interior y que eso ha traído como consecuencia la marginación del núcleo. Ahí hace que tome un aspecto más bien aplanado y periférico. Y eso es generalmente lo que uno observa. Esta grasa, este tejido adiposo es lo que va a conformar lo que nosotros regularmente le decimos grasa. Y de las grasas, básicamente, nosotros reconocemos dos tipos de grasa, una grasa blanca y una grasa parda. La grasa blanca es la que caracteriza al adulto y la vamos a encontrar principalmente bajo la piel. Eh, También lo vamos a encontrar dentro de la médula ósea, dentro del canal medular en realidad, eh, especialmente cuando las personas están más envejecidas. Y su principal función va a ser este reservorio energético. La grasa, cuando es requerida, es metabolizada para generar y obtener energía de ella. Entonces, esa es una de las grasas, una de las gracias de la grasa. Y lo otro es que también contribuye a un aislamiento térmico. Por eso se encuentra también bajo nuestra piel. Hay algunas zonas que acumulamos más grasas que en otras, pero eh, en sí cumple estas dobles funciones. Em, Profe, suele, pero después déjame terminar una idea. Suele disponerse de manera reunida, forman como este tipo de estructura, como si fuese un conjunto de células eh, de varias, podríamos decir capas, pero por si acaso el término de capa se ocupa en epitelio, no en esto. Pero sí es un conjunto de células que se van a disponer a lo largo en torno a órganos, en torno a tejidos, que es lo que sucede principalmente bajo la piel. Y eso en cuanto a la grasa blanca. Dime, ¿quién iba a preguntar? profe, cuando hablábamos de grasa blanca nos referíamos a médula ósea amarilla, ¿cierto? Sí, correcto, médula ósea, que sería la parte amarilla. Em, Ya, ¿y esa lo que pasa, está lo que pasa, presente mayormente espera. en adultos? Sí, lo que pasa es que la médula ósea, en realidad, uno le dice médula ósea. eh, a veces, desde un punto de vista macroscópico, los anatomistas le pueden decir médula ósea amarilla, pero ellos están aludiendo a un criterio morfológico macroscópico. Histológicamente, nosotros hacemos la distinción entre lo que es médula ósea y tejido graso. En las personas, en el mamífero adulto, suele haber ya un mayor predominio de grasa, o se suele ver más grasa y se mete también entre el tejido de la médula ósea propiamente tal, eh, pero, que es el tejido hematopoyético. Pero efectivamente estamos hablando de eso que vemos dentro de la médula amarilla, pero que nosotros le decimos grasa blanca. Bueno, quien lo describió tenía problemas con los colores, pero grasa blanca es como le decimos. ¿Mm? Ya, ¿Alguien? y Sí. el tema de la médula ósea roja se supone que ya de adulto desaparece, pero hay una excepción que siempre está presente al interior del hueso, ¿cierto? A ver, ahí hay que entender que todos los tejidos van envejeciendo, ¿ya? Uno envejece porque sus tejidos están envejeciendo. Y uno de los signos de envejecimiento es la acumulación de grasa, o el tejido conectivo se empieza a transformar en depósitos grasos o se acumula más grasa. Eso pasa un poco en la médula ósea envejecida.
pero igual vamos a tener capacidad hematopoyética, o sea, eso es así, o si no, nos secaríamos, porque las células de la sangre tienen un ciclo de vida útil y tienen que ser permanentemente renovadas. Entonces, los tejidos hematopoyéticos no pueden perder su función, no se pueden transformar todas en grasa. Si está pasando eso, hay una condición patológica que está generando esa situación. Es lo que uno puede observar en ciertas aplasias medulares o eventualmente, o un daño medular que está generando muerte de células hematopoyéticas y un aumento en la proporción de células grasas, pero en realidad este reemplazo no es total, y siempre hay células con capacidad de producción de sangre, para que no pienses que esto es dicotómico, que en un momento es rojo y después es amarillo. No, siempre ha habido grasa y siempre ha habido tejido hematopoyético, pero en un momento se alteran las proporciones. Pero de tal modo que siempre sigues produciendo sangre, o si no, no podríamos vivir. ¿Ya? Así de simple. ¿Mm? Gracias. ¿Mm? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Ya, sigamos. Por si acaso, a las 11 el doctor Moreno tenía que salir para una reunión. Así es que todas las preguntas que queden en el chat no las voy a estar leyendo porque no me permite visibilizarlas en este momento que estoy en formato de presentación. Así es que aquellas inquietudes con tranquilidad me detienen y trataremos de irlas aclarando inmediatamente, ¿ya? Sigamos avanzando. Entonces, esto es lo que nosotros hemos querido describir en función del tejido adiposo. En esta clasificación que estamos viendo, donde aparece el concepto de tejido reticular y tejido elástico, en realidad uno podría ser un poco desconfiado de por qué los ponen en categoría de tejido, porque en realidad a lo mejor no es tan tejido. Eh, Independiente de ello, vamos a hacer su descripción y vamos a tratar de entender por qué existe esta duda en cuanto a si es pertinente o no llamarlo tejido. Pero vamos a hablar igual, tejido reticular. Cuando nosotros hablamos de tejido reticular, nos estamos refiriendo específicamente a una disposición que adopta el tejido conectivo y sus fibras para poder ayudar, darle soporte a otros órganos. Por eso el tejido reticular siempre lo vamos a encontrar como un actor secundario, importante sí, pero actor secundario, que va a contribuir a la organización de glándulas principalmente, de órganos linfáticos. Entonces, si nosotros vemos un páncreas, por ejemplo, las células estrella ahí son los acinos pancreáticos, que van a producir enzimas, que van a producir hormonas, pero las estrellas son los acinos pancreáticos. Sin embargo, el tejido reticular es el que le da ese soporte para que la glándula pueda funcionar. Entonces encontramos que el tejido reticular va a cumplir un rol principalmente de soporte a otros tejidos, y es así como se vincula. Y el término que aparece en este tipo de situaciones es que se dice que son parte del parénquima o constituyen el parénquima. El parénquima se entiende como el tejido de soporte, ¿ya? Mientras que el estroma corresponde a las células funcionales que nosotros vamos a estar observando y que van a estar cumpliendo con la función probablemente tal por la cual el órgano está diseñado. Entonces, nosotros vamos a encontrar el tejido reticular. En este caso estamos viendo acá un corte de un ganglio linfático. Esto es un ganglio linfático. El ganglio linfático cumple un rol estratégico en la organización y en el diseño de la respuesta defensiva. Y encontramos toda esta estructura como un nódulo. Vemos estas organizaciones que corresponden a centros germinales, que eso después lo vamos a ver. En este momento no me interesa ni siquiera que lo retengan, solamente que vean que hay toda una organización interior. Y esta organización interior, de algún modo, es salvaguardada por el tejido reticular, que es el que le está dando el soporte para que el sistema linfático, en este caso, pueda cumplir su función. Entonces, mientras en rojo yo quise destacar y marcar las células funcionales que le van a dar la identidad al órgano, en amarillo yo estoy destacando
las células que le están dando ese soporte estructural, organizacional, para que el tejido funcione óptimamente. Y eso es lo que haría básicamente el tejido reticular. Entonces siempre el tejido reticular le está dando soporte a otras glándulas, ganglios, hígado, vaso, incluso hasta en la médula ósea encontramos esta organización. Entonces, eso es, digamos, lo que sucede. Dentro del componente celular, lo que nosotros vamos a encontrar en ella, principalmente van a ser células que se les da el nombre de reticulocito. Y el reticulocito tiene esta forma. Dígame, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece el reticulocito? ¿A un fibroblasto? A un fibroblasto. Entonces, por eso el reticulocito en realidad es el nombre que se le da al fibroblasto cuando se encuentra inmerso en esta estructura, y están produciendo principalmente colágeno de tipo 3, ¿ya? Que es el que caracteriza a la fibra reticular. La fibra reticular es colágeno tipo 3. Entonces, vamos a tener a un fibroblasto produciendo colágeno tipo 3 dentro de órganos. Entonces, a ese fibroblasto se le dice reticulocito, pero morfológicamente es exactamente lo mismo. Va a estar produciendo la fibra, sustancia fundamental, las otras proteínas que van a permitir la hidratación del órgano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, como le digo, es lo que permite reconocer a un fibroblasto que está cumpliendo esta función. Esencialmente es un fibroblasto, pero el nombre que se le da dentro de este órgano corresponde al reticulocito. Entonces, como ven, esto de la sinonimia ocurre siempre y va a seguir pasando y en todas las estructuras biológicas. Entonces, eso nos exige más a todos los que los estudiamos, me refiero a nosotros como sus profesores y a ustedes como profesionales de la salud, en que también debemos tener esa flexibilidad de incorporar esta sinonimia. ¿Qué es colágeno 3? Fibras reticulares. ¿Qué es el reticulocito? Un fibroblasto que encontramos en el tejido reticular. ¿Dónde está el tejido reticular? Dándole soporte a otros órganos. Y es algo que va a ir pasando regularmente en nuestro paso por este proceso de formación. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las fibras reticulares y dónde lo vamos a encontrar. En cuanto a las fibras elásticas, nos vamos a dar cuenta que también es discutir el término de tejido, porque generalmente lo que vamos a encontrar en la fibra elástica es que va a ser parte de una composición de otro tejido principal. En este caso, lo que estamos viendo son las fibras elásticas que podemos observar en la pared de una arteria. Recordemos que tapizando estas arterias se encuentra en las células endoteliales, ¿cierto? Ahí, pero inmediatamente por debajo tenemos estas fibras elásticas que se encuentran ahí. También vamos a encontrar fibra elástica en parte de la capa muscular. Entonces, todas estas sinuosidades que estamos viendo acá corresponden a fibras elásticas, que parecen como verdaderos resortitos. Entonces, esto es algo que generalmente vamos a observar. Hay textos que describen como tejido elástico. En realidad, a mí me incomoda un poco presentarlo como tejido. Yo creo que debemos darle el valor en función de su estructura, que son fibras, ¿ya? Son fibras elásticas. Yo creo que eso es algo que también debemos de tener presente al momento de hacer su descripción. Esta fibra elástica la vamos a encontrar en las arterias elásticas. Las arterias tienen diferentes capacidades y diferentes cualidades, pero una de las que tienen que cumplir, independiente del diámetro, es la capacidad de transmitir el impulso que le da el corazón cuando se contrae. Y eso lo hace porque tiene una capacidad de extenderse y volver a su estructura, que es lo que uno interpreta con las pulsaciones que uno encuentra en las arterias. Esas pulsaciones que nosotros leemos se debe por la acción de las fibras elásticas que la componen. Entonces, es importante que nosotros hagamos esa lectura. En lo particular de esto es que las fibras elásticas pueden ser producidas también por células musculares lisas, que sería una variante. Pero dejémoslo ahí como lanzado nada más. Por lo pronto entender cuál es el rol de la fibra elástica y dónde lo vamos a encontrar. ¿Dónde va a estar presente? Donde el órgano requiere de extenderse y tiene que volver a su función.
¿Dónde vemos eso? En las arterias. ¿Dónde vemos eso también? En los pulmones, ¿ya? Y también en la dermis. También en la dermis vamos a encontrar ahí composición de fibras elásticas. Entonces, vamos... Profesor, ¿le puedo preguntar algo antes de que siga? Sí. Eh, ¿El tejido conectivo laxo estaría compuesto de fibra de colágeno tipo 1? Sí, colágeno tipo 1, y también vamos a encontrar las otras fibras, pero en todas las fibras en menor proporción de lo que uno regularmente observa, ¿ya? Va a depender del estado en que se encuentra, pero sí, colágeno tipo 1. Ya, gracias. Sí, está bien. Colágeno tipo 1 Profe, la llevan todos. Dime. tengo una duda respecto a la vejiga, también se encuentran estas fibras elásticas porque también necesita extenderse Sí, cuando se correcto. llena. También va a tener fibra elástica. También va a tener fibra elástica. ¿Mm? Ahí Gracias. también, tengamos presente que igual la vejiga es un órgano que también va a tener capas musculares, y las capas musculares también van a conferir esa propiedad. Entonces, pero por otras fibras que cumplen con ese rol de elasticidad. ¿Ah? Los músculos tienen cierta elasticidad, pero no es por fibra elástica. Recordemos que las fibras elásticas se ubican en el extracelular. La elasticidad de las fibras musculares está por el citoesqueleto, que también puede otorgarles eh, capacidades elásticas, pero es otro tipo de proteína, es intracelular. Y en la práctica hay combinación de ambas. Recordemos que si se estira una capa, la capa de afuera que lo acompaña también tiene que estirarse, o si no se desgarraría, y para eso sirve la fibra elástica. Bien, pues sigamos. Entonces, nuevamente, podríamos hacer este ejercicio de reconocer los acinos glandulares, ¿cierto? En este caso, acinos que componen a las células pancreáticas, pero nuevamente, acá entrarían las fibras reticulares, son los que le dan el soporte. Mientras el páncreas tiene que producir enzimas capaces de digerir grasas, enzimas para digerir proteínas, y también tiene que tener la capacidad de producir hormonas como la insulina. Todo ese rol puede desempeñarlo porque hay un tejido conectivo que lo apaña. En este caso, ese tejido conectivo es el tejido reticular, que, como les decía yo, a mí me gusta más como conceptualizarlo desde el punto de vista de las fibras reticulares. ¿Qué le faltaría a estas fibras reticulares? El reticulocito, que estaría ahí presente, los fibroblastos, que estarían ahí produciendo este colágeno tipo 3. ¿Ya? Lo mismo acá, en este caso tenemos como referencia el modelo de las células hepáticas, donde la célula hepática, recordemos que es un tejido epitelial que se dispone de esta forma, hay sinusoides ahí, capilares de muy amplio calibre, y que también todo está soportado por fibras reticulares. Entonces, acá hemos descrito varios elementos de constitución. Las fibras reticulares es lo que veríamos acá, ¿cierto? Hay ciertos cajones que requieren un ordenamiento más específico. Y ahí están las fibras reticulares cumpliendo con la función. ¿Ya? Está buena la idea del cajón, ¿eh? Yo creo que es una buena idea. Y con eso hablamos de estos tres tipos de tejidos conectivos especializados. Y en rigor uno habla de tejido adiposo y de fibras reticulares y de fibras elásticas, ¿ah? Porque acá vamos a hablar principalmente de linfonodos, y acá vamos a hablar de pared arterial, que corresponden a otro tipo de tejidos donde se encuentran relacionados con estas fibras reticulares y elásticas, como lo hemos estado describiendo hasta acá, ¿ya? En cuanto al tejido cartilaginoso y tejido óseo, solamente visibilizar que ambos corresponden a tejido, variantes de tejido conectivo. Vamos a encontrar en ellos células también, como las que vemos acá, pero por sobre todo una importante matriz intercelular, en el caso del cartílago una matriz muy hidratada, también con muchas proteínas, y en el caso del tejido óseo, una matriz también de fibras colágenas y muy mineralizada. Pero ambos son variantes de tejido conectivo que vamos a ver más adelante porque se merecen una clase exclusiva. Así que eso lo vamos a ver con detención la próxima, un par de sesiones más. Importante sí reconocer que estos van a estar
son variantes de tejido conectivo, que es básicamente lo que creo que nos interesa ver, y que también van a estar dispuestos en zonas de acuerdo a los requerimientos que se necesitan. Bueno, algo dijimos el tejido hematopoyético, que corresponde al tejido que va a permitir que se multipliquen las células de la sangre para que se produzcan nuevas células sanguíneas, y en ellos, según algunos autores, es una variante, es un tipo de tejido conectivo. Entonces, me gusta la idea de que es una variante de tejido conectivo, pero en otra clasificación que vimos, es considerado un tejido especializado. Sea como sea, igual tienen cosas que les son comunes hasta cierto punto. Y de los tejidos conectivos mesenquimáticos, solamente recordarse del mesodermo, ¿cierto? Que es la capa que va a dar origen a estas células y a todas estas células que nosotros hemos estado hablando, y saber que la vamos a encontrar en ciertas zonas durante el propio desarrollo embrionario, que van a dar un nombre específico: tejido conjuntivo, tejido mesenquimático, o células mesenquimatosas. Son términos que aluden principalmente a estos momentos del desarrollo embrionario. Y también vamos a encontrar eventualmente tejido conectivo en estructuras como el cordón umbilical, y que, como vemos, tejido conectivo embrionario es muy parecido a lo que vemos en un tejido conectivo laxo. En realidad uno perfectamente podría decir eso y no va a estar equivocado. Y va a encontrar fibroblastos estrellados, como estamos viendo acá, algunos más alargados, sustancia fundamental, fibras irregulares, etcétera, 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 etcétera. Así que con esto estaríamos terminando esta parte que para nosotros es relevante que estemos visibilizando. Sí, vamos a dar un ejemplo de algunos conceptos que igual nos van a ayudar a fortalecer algunas ideas clave. El mastocito, recordemos que es una célula que se forma en el tejido hematopoyético, pero que va a insertarse en el tejido conectivo y es responsable de la acción inflamatoria probablemente tal. No es que el mastocito se envuelva al capilar, sino que libera sus gránulos, y sus gránulos son los que van a hacer el trabajo. Y esto, por ejemplo, es lo que nosotros podemos observar en una picadura. Creo que este brazo es mío, ¿eh? Yo soy alérgico a las picaduras de zancudo. Entonces, y cuando me pasan cosas patológicas, siempre me saco fotos para después compartirlas en clase. Este brazo parece que es mío. Y ahí da cuenta de las picaduras de los bichos, y cómo estas picaduras, que el zancudo aparentemente lo pasó bien, a expensas mías, se genera un cuadro de inflamación. Pero nuevamente, lo que estábamos describiendo hace un ratito, la inflamación es una reacción que ocurre en el tejido conectivo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay una hiperreactividad, en este caso de las células cebadas, de los mastocitos, liberan sus gránulos, los vasos sanguíneos se vasodilatan, aumentan su permeabilidad y sale líquido del intravascular al extravascular. Ese extravascular es tejido conectivo, y la consecuencia es acá este aumento de volumen. Entonces, se nos va a facilitar mucho más la comprensión de este tipo de manifestaciones cuando visualicemos que siempre este tipo de reacciones son propias del tejido conectivo. Y digamos, es una evidencia de una condición patológica local, donde el tejido conectivo se está viendo comprometido y afectado. Y podemos reconocer ya que hay mastocitos, que hay capilares. Entonces, si hay mastocitos, yo podría tratar esto con antihistamínico. Si hay capilares dilatados, yo podría tratarlo con un vasoconstrictor para que disminuyan esa condición de vasodilatación. Pero para yo poder indicar esas orientaciones terapéuticas, debo entender cómo se ubican normalmente, debo de entender dónde está ocurriendo el proceso patológico, para que recién ahí yo pueda cumplir con la lógica de intervención terapéutica. Eso es lo que corresponde a un ejercicio responsable de la profesión. Aquí tenemos otro tipo de picadura, un poco más irregular, pero son diferentes tipos de ronchas, como popularmente se les dice, ¿cierto? Son variaciones. Aquí vemos, por ejemplo, una edematización bipalpebral y bilateral, que también hay compromiso del tejido de la frente. Y esto va a ocurrir cuando hay reacciones alérgicas, donde ha entrado alergeno de manera más masiva,
Es diferente que haya una picadura a que te inyecten, por ejemplo, un material al cual tú eres alérgico y se generen reacciones como esta. Nuevamente, estamos viendo aquí una edematización. ¿Qué está reaccionando acá? El tejido conectivo. ¿Qué le pasó? Sus capilares se vasodilataron. ¿Qué células reaccionaron? Principalmente los mastocitos que generan toda esta condición de edematización de acuerdo a las condiciones que estamos viendo. Esto que puede suceder desde el punto de vista cutáneo o periocular, también puede ocurrir en los labios y también dentro de la propia boca, es decir, las mucosas también se pueden edematizar. Y cuando se edematizan, lo que ocurre es que hay un estrechamiento del lumen de acá, de esta luz, y de disponer un lumen muy grande, tenemos un lumen muy chiquitito y la consecuencia es dificultad respiratoria, producto de esta edematización que está ocurriendo del tejido blando laringio y faringio. Entonces yo creo que estaríamos en condiciones de hacer hartas mejoras a este esquema. Y parte del trabajo de taller justamente va a consistir en esto. Si algunos ya se están animando a hacer dibujos, por si acaso hágalo, es parte de algo que tenemos que desarrollar y los puedes enviarnos a nuestros correos para que podamos hacer el comentario. Me lo envían a mi correo institucional y voy a poder yo comentar a ver cómo van, si es que se animan. Puede que se animen voluntariamente o que yo los anime en el próximo taller, así que pueden entrenarse ya. Aquí tenemos nuevamente un arco branquial en condiciones de salud, con un lumen bastante amplio y con un lumen muy estrecho, producto de la reacción del tejido conectivo en condiciones que están facilitando su edematización y su aumento de volumen, ¿ya? La consecuencia entonces es la estrechez de la luz, que es el término que se ocupa. Y otro trastorno que suele observarse corresponde a la formación de queloides. Y la formación de queloides es un trastorno en la cicatrización donde los fibroblastos no funcionan bien. Los fibroblastos funcionan de manera desregulada. Entonces, siempre lo que encontramos en el queloide es un aumento de fibras colágenas, hay un aumento en la producción, pero también hay una tendencia como a polimerizar y a generar macromoléculas. Entonces, esto no es habitual de lo que nosotros deberíamos de observar en un tejido conectivo denso y regular, sino que estamos viendo haces bastante más gruesos, bastante mayores signos de fibrosis, y esto se debe entonces a una excesiva producción de colágeno. Los fibroblastos no están funcionando bien y el colágeno tampoco está agrupándose de manera adecuada. Entonces la consecuencia es la formación de un queloide, ¿ya? Aquí yo he querido dar dos ejemplos de reacciones bastante triviales. Más de uno es alérgico a las picaduras de insectos y más de uno puede tener este tipo de alteraciones en la cicatrización, o han sabido de gente cercana que las padece. Entonces es importante hacer ese ejercicio de extrapolar el fenómeno histológico, histopatológico, a la expresión de la enfermedad. Todo esto obviamente lo vamos a estar viendo con detención en nuestros cursos de patología, pero vemos histología justamente para esto, para entender después esto. Ese es el sentido de responsabilidad con el cual debemos de enfrentar nuestro estudio de la histología. Y ahora sí, para terminar, entonces cuando enfrentamos estos esquemas, ya sabemos dónde está el epitelio, ya sabemos dónde se puede ubicar, pero también podemos reconocer el rol que cumple el tejido conectivo en la compartimentalización, en la nutrición, en permitir las funciones metabólicas, en el soporte de estructuras como ganglios, como glándulas, y también en el soporte más macroestructural que te da con el hueso. Ahí está presente el tejido conectivo. Y como ven, es muy importante y se encuentra ampliamente distribuido en nuestro cuerpo también. La célula estrella, el fibroblasto, la molécula estrella, el colágeno tipo 1. ¿Ya? ¿Comentarios? Dime. Tengo una duda. Cuando ocurría la inflamación como reacción, ¿qué ¿Sí? se vasodilataba? Los capilares. En realidad, nuevamente, tratamos de mejorar este esquema. Vamos a cambiar el color del lápiz.
Si yo quisiera mejorar este esquema, vamos a buscar otro color todavía, en negro. Yo podría dibujar el mastocito, ¿cierto? El mastocito, célula redonda, núcleo central, múltiples gránulos. Entonces, el mastocito va a haber situaciones en las cuales va a reaccionar. Y una de las situaciones ante las cuales reacciona, por ejemplo, va a ser un trauma. Me refiero a un golpe. Un golpe, una interrupción en la integridad del epitelio va a generar que ese trauma físico, el mastocito libere sus gránulos. Otro trauma puede ser el aguijón de un bicho y la alergia que te puede generar. Ese es otro tipo de trauma. Entonces, estos gránulos van a hacer que el capilar y las células musculares que la rodean, que eso no lo hemos visto todavía, se vasodilaten. Entonces, el capilar que lo tenemos acá, vamos a tener el mismo capilar, pero dilatado. Eso se refiere la dilatación, el aumento en su diámetro principalmente. El otro fenómeno que ocurre es el aumento de la permeabilidad. Y este capilar está cerradito, como una manguera, pero cuando aumenta la permeabilidad aparecen como poros. Entonces, al haber esta estructura como de canales, va a permitir que el líquido salga. Y al salir el líquido se va a ubicar en algún lado. ¿Y dónde se ubica? En el extravascular o tejido conectivo, y la consecuencia es inflamación. Con esto yo te he explicado por qué en una inflamación se pone más roja la zona, por la vasodilatación, y por qué se produce el aumento de volumen, por la salida de líquido. ¿Qué lo desencadenó? Un trauma, una picadura, un elemento irritante que va a generar condiciones modificadas en el tejido conectivo para que se desencadene toda esta secuencia de eventos. ¿Quién fue el responsable? Principalmente el mastocito, con sus gránulos y sus aminas vasoactivas. ¿Bien? Profe, tengo otra duda. Dígame. Con respecto a cuando se desgranula el desmastocito, No, el, mastocito. el mastocito, ¿qué es lo que es ese líquido? A ver de nuevo, porque lo que se granula son gránulos, ¿no? Son gránulos que tienen aminas vasoactivas. Después esto le afecta al vaso sanguíneo, el capilar, y de ahí sale el líquido que corresponde al plasma que se encuentra en la propia sangre. Pero como les digo, con tranquilidad esto lo vamos a ver con más atención más adelante, así que no se distraigan con ello. Su deber es entender los componentes normales, saber para dónde va. La inflamación es un capítulo muy importante en patología, muy, muy importante, y se entiende mucho mejor la respuesta inflamatoria cuando tenemos claridad de la composición de los elementos celulares que participan, ¿ya? Así que esa es básicamente la invitación. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario? Profe, Dígame. cuando se dilata un capilar, las sustancias pasan a través de las fenestraciones, ¿no? Por Sí, correcto. inflamación de Sí, esa fenestraciones. parte. Sí, son fenestraciones el término adecuado, correcto. ¿Más preguntas, jóvenes?